Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga a todos los amigos de Facebook, de YouTube, a donde quiera que llegue este video, ¿verdad? Un saludo para todos los amigos en Cristo, a los amigos que son amigos por ahí nada más, ¿verdad? Y a los enemigos, y donde quiera que llegue este video. Es un privilegio y honor estar nuevamente aquí por estos medios de comunicación, con el único propósito de hablar de la palabra de Dios, ya que en la palabra del Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces quizás Dios no te va a hablar de una forma literal o audible, o no va a venir del cielo o mandarte un ángel. Él ya ha dejado su palabra, y Él ya ha dejado a sus hijos, a sus siervos, aquellos que hablan de su palabra, para advertirte, para llevar una palabra de parte de Dios, porque Dios quiere siempre hablar a nuestra vida. Entonces siempre hay algo que aprender de la palabra del Señor. Entonces, como veníamos hablando, ¿verdad?, del tema acerca de la justificación del Espíritu Santo, ¿verdad? Queremos dar otro paso más a lo que es el tema engendrados por el Espíritu Santo. Recordemos bien, engendrados por el Espíritu Santo. Entonces, para enfocarnos esta enseñanza, esta pequeña meditación o predicación, bueno, no voy a predicar, no, sino que tengo un fundamento que dar claro acerca de la palabra de Dios, y pues voy a usar la Biblia para poder desenvolver este tema con referente a la palabra de Dios, que vamos a entender unos puntos que quizás los hemos dejado por alto, y amigos que quizás no han escuchado de estos temas. El único propósito es de que Dios te va a hablar por medio de su palabra. Entonces, ya entrando al tema, sería el tema engendrados por el Espíritu Santo. Venimos hablando con referente, empezamos hablando de los bautismos, de las formas de bautismos, vinimos hablando de la doctrina de bautismos, las formas de los bautismos, ya entrando a lo que es la justificación, salvos por la gracia, y hay muchos puntos. La palabra de Dios es amplia, vamos a ir entrando poco a poco. Entonces queremos enfocar en esta hora engendrados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 13. Pero voy a leer del 12 para que podamos entender un poquito más en el contexto. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora quiero enfocar el capítulo 3 en el mismo Evangelio de Juan, en el verso 4 y 5 y 6 y 7, para poder entender esto. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, pues te es necesario nacer de nuevo. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Juan estaba tratando de transmitir y enseñar acerca de estos textos? Bueno, lo que encontramos en el verso 13, él está hablando de que como nosotros, como seres humanos, somos engendrados normalmente de genes humanos. Entonces nosotros
en nuestra naturaleza normalmente ya nacimos, ¿verdad? Traemos la estructura, la fisiología de nuestro padre Adán y Eva. Entonces, como yo les decía en el otro video anterior, ¿verdad? Que cómo fue que entró el pecado, ¿verdad? El pecado entró por medio de Adán al desobedecer a Dios, y por medio de esa desobediencia, ¿verdad? Entonces entró el pecado sobre Adán. Ahora bien, vamos a entrar un poquito más allá sobre esto, porque lo que está hablando aquí el apóstol Juan es lo mismo que se venía hablando, lo que Pablo está enseñando. Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros en nuestra, lo que está diciendo el verso es que nosotros en nuestra naturaleza nacimos de Adán y Eva normalmente, pero el problema no es ese. El problema es como el pecado ya había entrado en Adán, entonces su espíritu ya se había desconectado de Dios, su alma se había contaminado, el alma había caído esclava, o más bien el espíritu cayó esclava del alma. Entonces ya hubo una degradación. El problema es el problema es que Adán, cuando empieza a procrear, a engendrar, cuando empieza a engendrar ya los nuevos seres, por ejemplo nosotros que venimos de él, pues tenemos genes de él, tenemos genes humanos. Entonces él a través de sus cromosomas, por decirlo así, de sus cromosomas, que son son estructuras que están en el núcleo de las células, donde ahí se transmite el ADN, de ahí se transmite, de ahí sale la materia del gene humano o del género humano. Entonces lo normal de un ser humano cuando se une con una mujer, un hombre con una mujer, lo natural es que salga un hombre o una mujer, porque ese es el género de su naturalidad. No puede salir un animal, una vaca, un becerro, o una cabra, una chiva, o no puede salir nada porque es en contra de su naturaleza. Entonces la naturaleza de Adán en su gene, en su cromosoma, lo que trae es trae este género de ser humano. Entonces cuando empezaron a procrear, pero antes de que Adán tuviera descendencia o procreara o engendrara a los seres humanos, primero, antes que él lo hiciera, antes de que él pecara, Dios en su espíritu, en el espíritu de Adán, le había dado, primeramente, cuando le introduce el espíritu del hombre por las fosas nasales, Adán tenía un espíritu eterno, un espíritu sin mancha, un espíritu incorruptible, un espíritu perfecto, un espíritu santo, un espíritu completo en lo que es la totalidad de extensión de la palabra. Ahora bien, cuando él pecó y desobedeció, entonces lo que hace es que el espíritu, primeramente quien fue dañado fue el espíritu de Adán. Entonces al ser el espíritu contaminado y ya habiendo una división entre el espíritu del hombre, el alma y el cuerpo, entonces ya el alma de Adán tomó la posición de que debería de tener el espíritu, y es por eso que de ahí, entonces Adán, a través de sus genes ya caídos, a través del ADN, entonces nosotros somos ya formados. Entonces como venimos de él y tenemos sus genes, su ADN, donde ahí se transmite todos los componentes, todos los fragmentos para todos los cromosomas, las células
para hacer nuestro cerebro, para hacer todos los aparatos auditivos, los ojos, todo lo que es las partes internas del cuerpo, todo lo que es las venas, todas las arterias, todos los nervios. Entonces allí se transmite todo eso a través del ADN, se transmite la vida. Entonces a través del ADN se transmite la vida, se transmite el alma, se transmite el espíritu. Pero ¿qué pasa? Este espíritu ya viene caído, este espíritu ya viene contaminado, ya el alma ya viene contaminada de maldad, de perversidad. Y es por eso que el apóstol aquí está diciendo que nosotros al traer esta naturaleza de Adán, al nacer de sus genes, nosotros ya traemos esa marca. Somos marcados por el pecado, y al ser marcados por el pecado, entonces automáticamente heredamos la muerte, heredamos la condenación y el lago de fuego. Esa es nuestra recompensa, eso era lo que nos esperaba. Entonces lo que va a ser, lo que el apóstol Juan está diciendo es que aquellos que reciben a Jesucristo, que reciben el regalo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces entrega a su Hijo. ¿Para qué? Para que el hombre, a través de que ponga su fe en Jesucristo, su mirada en Jesucristo, en la fe en su sangre, entonces lo que Dios va a ser algo extraordinario. Entonces a través del Espíritu Santo, por eso dijimos que es muy importante creer en Jesús, porque el Espíritu Santo es el que va a engendrar. El Espíritu Santo es el que va a engendrar, así como engendró a Jesús cuando vino el Espíritu Santo sobre María y la cubrió, y luego le dice que lo que estaba dentro de María, dice que engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos aquí que el apóstol Juan está diciendo que Dios dice que los que reciben a Jesús, Dios les da el derecho de ser hijo de Dios por haber aceptado su sacrificio, su sangre. Pero hay algo más, dice que son engendrados. Oiga bien, dice que no son engendrados de sangre. O sea, en la sangre, nosotros veníamos de sangre de Adán y Eva. Entonces, sangre caída, sangre contaminada. Entonces, ni de voluntad de carne. Cuando habla de la carne, está hablando del alma, de las emociones. Cuando habla de donde están los sentimientos. Entonces, a través del ADN se transmite todo esto en nosotros. Por eso nosotros tenemos cuerpo, tenemos espíritu y tenemos alma. Pero lamentablemente, cuando está el ser humano sin Dios, entonces está muerto. Todo su ser en una forma, digamos, en una forma simbológica está muerta. En una forma espiritual está muerta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tenemos esa naturaleza caída. Nuestro espíritu está caído, nuestra alma está contaminada, todo nuestro ser ya está caído. Entonces, como decíamos, por sí solo no podemos perdonarnos ni llegar a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando nosotros aceptamos a su Hijo Jesucristo, lo que va a hacer Dios es engendrar. ¿Qué es esta palabra engendrar? Engendrar es, así como nosotros tenemos los genes de nuestros padres, como usted puede ver, es por eso que usted habla a veces como su padre, camina como su padre, como su madre, tiene pelo como su madre o como el padre, a veces piensa como el padre o como la madre, a través de los genes que se transmiten.
usted puede heredar los caracteres del papá o de la mamá, actitudes, formas de caminar, formas de la fisiología. Entonces, si usted no se va a parecer, usted no se va a parecer a lechero, usted no se va a parecer a un chino, no se va a parecer a un americano. Entonces, ¿por qué? Porque los genes, los genes tienen que ser de la misma familia. Entonces, si en su familia hubo gente güera, entonces en sus hijos puede salir alguien güero, alguien con ojos de color. ¿Por qué? Porque eso se transmite en los genes. Entonces, inclusive hay enfermedades que se transmiten a través de los genes, son hereditarias. ¿Por qué? Porque ya venimos marcados desde inicio. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que es de la misma forma. Adán en los genes de Adán ya estaba caído, ya estaba corrompido, por lo cual nosotros lo heredamos. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo que va a hacer Dios es formar una nueva naturaleza en nosotros. Por eso Jesús, cuando hablaba con Nicodemo, le vuelve a repetir y le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, cuando nosotros nacemos, tenemos los genes de nuestro padre Adán. Entonces nuestro espíritu tiene que ser redimido, tiene que recibir vida, tiene que ser regenerada nuestra alma. Y es por eso que Nicodemo, cuando viene a ver a Jesús, Jesús le dice a Nicodemo: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora bien, muchos dicen que aquí Jesús le estaba hablando de un bautismo en agua, que le estaba hablando que se bautizara. Él no estaba hablando allí de bautismo en agua, no. Está hablando de un engendramiento, que solamente se puede dar a través del Espíritu Santo. Por eso dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Quien engendra es el Espíritu Santo, a través cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Y el agua, recordemos que es un elemento también del Espíritu Santo, en lo cual el Espíritu Santo nos lava, nos purifica, y recibimos la justificación de parte de Dios. Entonces, lo que va a hacer Dios, así como en Adán, a través de los genes se nos transmite el carácter, se nos transmite el pecado, se nos transmite el alma caída, que hay emociones, el alma está degenerada, tiene tantas tentaciones a los deleites del mundo. Entonces es natural. ¿Por qué? Porque venimos de esa naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene el Espíritu Santo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, lo que va a hacer Dios es una nueva naturaleza. A esta nueva naturaleza, a quien primeramente Dios va a dar vida, es al Espíritu. Oiga bien, no es al alma a la que le va a dar primero vida, sino al Espíritu. Exactamente cuando hizo al primer hombre, que lo hizo a su imagen y semejanza. Esa imagen de semejanza que habla en el Génesis era el Espíritu perfecto que salió de parte de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu del hombre que fue hecho santo, sin mancha, perfecto, completo, y que podía estar en esa condición, podía vivir siempre en la presencia de Dios, vivía en la gloria de Dios, Adán se movía por las leyes del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Su alma no estaba esclavizada a los deseos, no había muerte, no se conocía el pecado, no había muerte. Entonces es exactamente cuando ya peca, entonces hubo una desconexión
Entonces ahora lo que Dios va a hacer a través de este engendramiento es a quien le va a dar primeramente vida, es a nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, una vez que ya fue conectado con el Espíritu Santo, porque recuerden que el Señor Jesús dice: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, al estar unido con el Espíritu Santo va a engendrar un nuevo ser en nosotros. A eso es lo que se le llama el engendramiento, el engendrado, o somos engendrados por el Espíritu Santo. A eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Necesitaba dejarse que entrara el Espíritu Santo para que entrara una nueva vida, una nueva naturaleza, y que en ese engendramiento Dios iba a transmitir su naturaleza de Dios. Iba a transmitir la naturaleza de Dios. Por eso a quien redime, a quien le da vida primeramente cuando viene el Espíritu Santo, es a nuestro espíritu. Es a nuestro espíritu, y luego nuestro espíritu, una vez que recibe vida de parte de Dios, que es nacido, que es engendrado, ahora nuestro espíritu va a fusionar, a dar vida al alma y va a dar vida al cuerpo. Pero hay un proceso. Es exactamente cuando Dios creó a Adán primero, al primer hombre, a Adán, el espíritu que sopló Dios, que salió del corazón de Dios, eso fue lo que dio vida a Adán. Entonces nuevamente Jesús va a formar, a procrear, en otras palabras, a procrear en nosotros una nueva naturaleza. Y esta naturaleza, como lo dice en Juan, dice que son engendrados de Dios. Ahora bien, como somos engendrados de Dios, ahora vamos a ser engendrados de Dios. Recuerden que Dios en su naturaleza tiene muchas virtudes. Tiene muchas virtudes. Y en estas virtudes que Dios tiene, porque Él en su naturaleza tiene muchas virtudes, entonces Él las va a transferir a nosotros. Las va a engendrar en nosotros. Así como en una vida humana, a través del ADN, de los cromosomas, de las células, imparten estructuras para formar el cerebro, para formar el corazón, para formar los pulmones, para formar los riñones, para dar vida. Entonces es exactamente Dios a través del Espíritu Santo va a formar una naturaleza. Entonces va a empezar a estructurar, a formar una vida, y que en este, por decirlo así, Dios, digámoslo así, en una forma espiritual, Dios en sus genes, ya en el gene de Dios, en la semilla de Dios, entonces Él va a transmitir lo que Dios es. Y una de las virtudes de lo que Dios va a transmitir, ¿verdad? Una de las virtudes que Dios va a transmitir es su santidad. Una de las virtudes que Dios va a transmitir es su santidad. Ahora bien, vamos a ir a Primera de Pedro. Capítulo 1, verso 16. Para ver esto, muy importante. Primera de Pedro 1:16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con referente a esto? Dice así, lo voy a leer desde el 14. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Una de las virtudes de Dios es
que es santo. Ahora bien, ¿qué es santo? Porque vinimos diciendo que si ya somos engendrados de parte de Dios y una de la naturaleza de Dios, de lo que va a impartir en nosotros, en el ADN de Dios, en el cromosoma de Dios, en el gene de Dios, ¿qué es lo que va a transmitir a través de su Espíritu Santo? La santidad. Ahora bien, ¿qué es santidad? La palabra santidad es lo que es algo limpio, algo puro. Y Pedro dice que que Dios nos ha llamado para ser santos. Entonces, la palabra santo también es apartado. Apartado, sacado de algo. En este caso, Dios nos saca del mundo o nos saca de la naturaleza adámica, donde donde el alma está esclavizada, el espíritu está muerto. Entonces nos saca de esa muerte y nos da vida, nos perdona, nos justifica, y ahora hace va a procrear una nueva naturaleza semejante a la de él, en lo cual en este ADN de Dios, o en este engendramiento de Dios, entonces una de las virtudes de Dios, de lo que Dios va a transmitir en nosotros, es la santidad. Entonces, la santidad de Dios es aquello, aquello que es lo contrario al pecado. Eso quiere decir que nosotros somos apartados para Dios, para hacer la voluntad de Dios, y en nosotros no tiene que haber un deleite en cuanto a las cosas del alma, porque las cosas del alma, donde están las emociones, los deseos, el alma ya no puede tomar posesión del nuevo ser que ha nacido. Ahora bien, ¿cómo es que este nuevo ser que ha nacido? Porque cuando recibimos el engendramiento de Dios, el primero que recibe el engendramiento es el Espíritu. Ahora bien, como el Espíritu apenas es engendrado, entonces está débil, es muy débil. Cuando el alma ya viene prevaleciendo durante muchos años, y más si llega al Evangelio de 20, de 30, de 40, de 50 años, entonces todo el recuerdo que había en el alma, todo lo que vivió, todas las emociones fuertes, los fracasos, los sufrimientos, las depresiones, el alma congojada, el alma triste, la cabizbaja, el alma que ha sufrido demasiado. Entonces, cuando llega al Evangelio, tiene todo esto, aunque ya fue restaurada y limpiada, porque vamos a aclarar algo. Una vez que el Espíritu entra en nosotros y nos engendra y nos da vida a nuestro espíritu, en ese momento también el alma recibe purificación y santificación. Recibe purificación y santificación. De acuerdo allí en Primera de Pedro, también en el capítulo 1, verso 22, miren lo que dice con referente al alma, hablando el apóstol Pedro: habiendo purificados las almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Es lo que veníamos diciendo. El Espíritu Santo, una vez que es engendrado nuestro espíritu y recibe vida, el alma también recibe vida. Es limpiada de todo lo que haya. O sea, puede haber sido un hombre violador, perverso, borracho, marihuano, mujeriego, jugador, que se deleitaba en el mundo, que se deleitaba en la justicia. Puede ser eso, pero cuando ya viene al Señor, entonces ya esto ya no puede operar. Todo eso ya quedó en el pasado, ya de eso Dios ya no se acuerda. Cuando nosotros venimos al Evangelio y cuando somos creados, cuando Dios se engendra una nueva naturaleza, esto ya no puede gobernar en nuestra vida. Ahora bien, como dice Hebreos con referente al alma, porque déjeme decirle que el alma es algo
es una de las cosas fuertes que el hombre tiene. Es la compañera que siempre va a estar allí en el cuerpo. Porque déjeme decirle algo. Una vez que Dios resucita, por decirlo así, como dice Pedro, que fuimos renacidos para una esperanza viva, entonces fuimos nacidos de Dios. O sea, el alma no muere. El alma, aunque es perdonada y aunque va a ser regenerada por medio del Espíritu que ha nacido en nosotros, entonces es nuestro deber alimentarnos de la palabra de Dios para fortalecernos y para sanar, en otras palabras, para sanar y para regenerar esta alma que está caída. El alma ahí siempre va a estar. Pero lo importante es que Dios nos ha dado de su poder, de su gracia, de su Espíritu Santo, para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos regenerarla por medio del Espíritu Santo y someterla a la obediencia al Espíritu del hombre que ha nacido una nueva criatura en nosotros. Entonces dice así en Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Oiga bien, cuando llegamos al Evangelio, llegamos de lo peor, dice la palabra del Señor, que a lo más vil, a lo más menospreciado Dios escogió. Entonces llega el hombre cargado de tanta maldad, el alma le pesa, le da vergüenza de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha pasado, de todo el mal que ha hecho. Pero aún en esa condición, Dios limpia todo el pasado. Por muy malo o mala que hubiera sido la persona, Dios lo purifica, la conciencia, porque en el alma es donde está la conciencia, el uso, razón y el conocimiento. Entonces lo hace, lo limpia, y ahora está limpia, y ahora empieza un nuevo gobierno. O sea, el nuevo gobierno es del nuevo engendramiento, o el nuevo ser que ha nacido, pero tiene que sujetarse al Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir en un momentito con este mismo tema. Bendiciones en el nombre de Jesús. Aquí regresamos.